y le pido que presten mucha atención a lo que son las clínicas de esta patología, por sobre todo las cosas para poder diferenciar entre las cuatro. Existen más arbovirosis, pero estas son las que vamos a estar tocando hoy. Muy bien, acerca del dengue, ¿verdad? El dengue, como ustedes saben, es una enfermedad endémica que se extiende ya en casi todo el mundo y que empezó en Centroamérica y después se esparció hacia Asia, hacia África y también en la parte sur del continente. Donde hay calor, siempre va a haber Aedes aegypti, donde hay Aedes aegypti siempre van a encontrar también el dengue. ¿Ven la presentación? Porque yo le di compartir una pantalla, entonces yo no puedo mirar. Bueno, entonces continuando, el principal vector es la Aedes aegypti y el único reservorio, así como se le conoce también, es el humano. Otra especie de mosquitos, ¿verdad? De esta misma familia son el Arctopicus y el africano Doctor, doctor, Sí, perdón, no se ve la pantalla. ok. Ahí se ve. Sí, ahora sí se ve. Dale. Entonces, ustedes ya saben, el mosquito es el principal transmisor de esta enfermedad y está ahí tanto en la zona urbana como en la zona rural. Eso ya no se discrimina como antes se pensaba. Esto es historia del dengue y este es el mosquito que tiene esta particularidad. Tiene las patitas segmentadas, parecen como cebra, blanco y negro. El tamaño puede variar y ya como se sabe, es la hembra es la que se encarga de transmitir esta enfermedad. El macho también puede tener esta enfermedad, pero como el macho no se alimenta de sangre, entonces hace que no se transmita. Este está demasiado bien estudiado y conocido que la principal y única forma de transmisión del dengue puede ser de humano a humano. También se demostró que hay una transmisión vertical de mamá a, a hijos y también se demostró que algunos fluidos corporales pueden transmitir. La carga viral tiene que ser enorme. Obviamente in vitro fueron lo que se hicieron estos mecanismos de transmisión, pero es también para que ustedes sepan. Entonces, cómo se transmite humano por medio de la saliva del mosquito? Este mosquito Profe, traga, perdón otra vez. sí, No está cambiando la pantalla. Estamos en la pantalla 8 todavía.
Es siempre el problema que tengo, lo consumo. Ahí ven, Sí, ahí sí. ¿qué dice el PPT? La pantalla. Dice la principal forma de transmisión. Bueno, entonces el virus entra en el torrente sanguíneo y se replica en los órganos diana, que son los nódulos linfáticos y el hígado. Hay algunas teorías que dicen que usan como plataforma de replicación también las plaquetas, por eso habla de una ruptura y usa una disminución en el número de plaquetas, porque es el lugar donde se alojan o pueden vivir más fácilmente estos, estos virus, ¿verdad? Y después el mosquito le vuelve a picar a un mosquito sano, que sea de esa raza de Dajicti, le vuelve a picar a una persona que está infectada y así este ciclo se va repitiendo hasta el fin de los tiempos. Entonces, hay solamente una manera de poder erradicar esta enfermedad y es con la eliminación del vector, en este caso del mosquito, y que el mosquito de Aedes aegypti. Ya se hicieron muchísimas pruebas para intentar eliminar este mosquito. Había en una región de América Central, no recuerdo dónde, donde ya pudieron eliminar. Google hizo una mosca en realidad que infectaba a estos mosquitos y le impedía tener hijos, o sea, infectaba el estado larvario de esto y se vio una disminución de los sapos, de otros insectos que se alimentan de la cadena alimenticia. Entonces esta enfermedad sí tiene que existir para persistir otra especie de verdad. Lo mismo que dijimos, acá tienen que tener en cuenta el periodo de transmisibilidad, que es de un día antes que comience la parte febril hasta en promedio 5 días después que desaparezca el dengue. El virus sigue circulando en el torrente sanguíneo y esa carga viral puede infestar otra vez a otro mosquito. Dentro del mosquito, el periodo de incubación del dengue es entre 8 a 12 días, que para nosotros no es importante. Solo el periodo de cuándo puede transmitir una persona, y en una persona el periodo de incubación es relativo. Algunos dicen entre 7 a 21 días, otros de 3 a 14, pero hay un promedio donde se ponen de acuerdo y que son de 5 a 7 días desde la la prima infección, que desde la picadura del mosquito. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver cuando esa persona empezó a enfermarse? Por eso es que se le pregunta si viajó a una región o a un lugar donde era de transmisión endémica esta enfermedad, donde se sabe que ya hay esta patología. Estos son los cuatro tipos que después en una guía del ministerio que tengo acá también para mostrarles vamos a volver a tocar. El DEN 1 es el dengue clásico, que está demasiado bien descrito, que producen síntomas eh, no muy graves, y el DEN 3 es el más virulento, que produce encefalitis, y el DEN 4 es lo que se considera en muchos casos lo que produce el dengue hemorrágico, que es el más grave, y estos son los que matan las personas. Esto es puro estadística. Acá se ve la especificidad del mosquito. El mosquito es algunas características que tiene. Dice que le gusta estar alrededor de las casas o adentro de las casas, huidizo, silencioso, de hábitos diurnos, que reposa habitualmente sobre la superficie oscura y pica preferentemente durante las últimas horas del atardecer y las primeras horas del amanecer. En un comienzo, cuando se describía románticamente, después prácticamente a cualquier hora del día se puede dar la picadura de este mosquito. Dice que vuela entre 1 y 2 metros y por eso no puede estar supuestamente en las alturas, y como dije, entre 8 a 12 días él puede transmitir la enfermedad. Y un mosquito tiene un promedio de vida entre 30 y 60 días, una media de 45, y que se cree que en la ciudad él puede infectar a más de 20 personas durante su vida. ¿Y cómo se eliminan
en estos mosquitos, qué es lo que a ellos no les gustan. Al mosquito no le gustan los lugares que son iluminados, lo que son los lugares claros, y también no le gusta el agua sucia. Entonces, por eso es que hay que tratar de eliminar casi siempre los criaderos. Esto es el ciclo de vida del, del mosquito para saber un poco. Y en la etapa adulta es donde él puede transmitir en esta enfermedad. Casi siempre se le puede encontrar en el agua como en esa etapa acuática que dice acá, donde ven de larva, y se llama Usokai. Tiene unos movimientos rítmicos parecidos a una coma. Entonces, ¿cuáles son o qué determina que haya la alerta epidemiológica en una región? En la cepa del virus que está circulando, se hace la identificación de qué tipo es el que está circulando en ese momento. ¿Y cómo se hace eso? Se hace el PCR, que es un anticuerpo antidengue preexistente, evaluar si es IgG, IgM, y también tiene que ver mucho la genética de huésped. No se sabe por qué, pero hay la gente que tiene de un grupo sanguíneo, ¿verdad? La que tiene cero negativo, muy pocas son las que se infectaron con el dengue. Un estudio que leímos también por ahí. Ya, estos son los factores de riesgo para el dengue con signos de alarma, que todo paciente que tiene dengue tiene una mayor probabilidad o un riesgo particular de infecciones secundarias, ya sea por neumonía asociada a la comunidad, infecciones de piel y infecciones osteoarticulares, cosa que no tiene nada que ver con el dengue, pero se vio que tienen esa susceptibilidad ya en el periodo de latencia de esta enfermedad. Hay localidades donde puede haber circulante 2 o más, dependiendo mucho de los niveles de transmisión en esa zona. Este cuadrito es lo que ustedes tienen que tener en su cabeza. Este es el resumen de lo que es el dengue. Acá en la primera parte justamente aparece, no sé si pueden ver mi puntero. ¿Ven a dónde tengo ahora el mouse? Quiero todo, si ve bien. Ya, entonces tienen que tener en cuenta en qué día de la enfermedad. En los primeros 3 días de la enfermedad generalmente aparece un periodo de efervescencia, fiebre mayor a 40 grados o entre 39 y 40. La fiebre es continua, que apenas se ve con antiténico, tiene dolor retroocular, tiene unos dolores óseos y musculares intensos. El paciente en ese momento no tiene gusto a nada, entonces el paciente entra en un periodo de deshidratación porque no come. También puede sobrevenirse vómitos o diarreas, también el dolor abdominal intenso, que es patognomónico justamente del dengue, y es cuando el, los glóbulos blancos empiezan su descenso y hay un aumento considerable del hematocrito debido a esta deshidratación que se produce acá. Entonces, fiebre más deshidratación dan como desenlace una disminución del hematocrito en estos primeros 3 días, que, como le digo, la deshidratación y la fiebre van a llevar a una hemoconcentración y va a hacer que aumente el hematocrito. Al contrario de lo que ocurre en la plaqueta, en el primer tiempo descienden los glóbulos blancos, pero las plaquetas después del tercer o cuarto día empiezan a descender. Y luego empiezan a repuntar, empiezan a aumentar las plaquetas, que coincide ese periodo de aumento de plaquetas cuando ya la viremia desciende y el hematocrito mejora. La viremia justamente se ve en los primeros 3 días, por eso es que se le puede pedir el NS1. Después vamos a ver en otro cuadro qué laboratorio les pedimos justamente a los pacientes. Los signos de alarma aparecen generalmente cuando la fiebre está disminuyendo, que es entre el cuarto y el séptimo día. Generalmente hay una disminución de la fiebre y aparecen los signos de alarma. ¿Alguien me puede citar cuáles son los signos de alarma en el dengue? Cualquiera nomás, o voy a llamar.
de lista. Bueno, ya que nadie se da de voluntario, los signos de alarma en dengue son en hemorragia, hipotensión, petequias, que presente un dolor abdominal. Esos son los signos de alarma que ustedes tienen que manejar. Y la reaparición de la fiebre después del quinto o sexto día también es un signo de alarma en los pacientes. La fuga plasmática en el dengue grave está asociado con niveles altos, elevados de citoquina en el plasma. Esto hace que haya una vaso, vasoplejía, se separan las células endoteliales y esto hace que haya un escape justamente de líquido, de mayor escape de líquido al tercer espacio. Por eso es que en la ecografía van a encontrar líquido libre en cavidad abdominal, policerositis, van a encontrar pequeños derrames a nivel pericárdico, a nivel pleural también van a ver, y algo patognomónico que se ve en la ecografía abdominal es el engrosamiento de la pared de la vesícula en estos pacientes con dengue. Simulan bastante un abdomen agudo quirúrgico, justamente que es el líquido libre en abdominal lo que le da esos dolores. De esto es lo que ya lo que le hablé, y principalmente ocurre las citocinas hacen que aumente la permeabilidad de vascular, produciendo una lesión a nivel del endotelio, y eso hace que se pierda sangre que pasa al tercer espacio. Y estos son los órganos que están afectados. Y si hay una lesión en el cerebro, una encefalitis o una cerebritis secundaria al virus del dengue, se producen la famosa, la famosa encefalitis por dengue, que vimos muy poco, pero sí se llegó a ver. Entonces, el dengue puede presentarse en muchísimas formas, tiene diferentes tipos de presentación. Hay en personas que van a tener dengue, van a tener su NS1 positivo o su IgG positivo, pero él no tiene ningún tipo de síntomas. Hay pacientes que solamente tienen una disminución de glóbulos blancos, una disminución transitoria de las plaquetas, sin presentar petequia, sin presentar hemorragia, sin presentar dolor abdominal, vómito, gingivorragia, ni tampoco ninguna, ni un escape de líquido al tercer espacio. Pero también hay otros que sí van a tener la presentación del dengue ya en forma grave. Es importante siempre reconocer que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, y se divide en tres fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Recordemos que la fase febril es hasta el día 3-4, la fase crítica que se va entre el cuarto al séptimo día, y después de eso ya ocurre la fase de recuperación. Los síntomas que pueden presentar el paciente son fiebre, temperatura elevada, dolor en la articulación y osteoarticular, cefalea intensa, dolor retroocular, un malestar generalizado. Al disminuir la fiebre, todos los pacientes deben de mejorar, y en caso de que empeore, esto se llama, ya son los signos de alarma cuando empieza el empeoramiento, justamente después del periodo que debería de mejorar según la teoría. Entonces, en la fase crítica lo que se ve y está marcado justamente por la persistencia o el nuevo comienzo de la fiebre y la extravasación de líquido en la parte extravascular, ¿verdad? Son los signos de alarma que ya les cité hace rato. Miren: dolor abdominal intenso, dolor torácico que produce disnea, vómitos persistentes, eh,
hipotermia o hipertermia debería ser así, la policerositis que se puede dar a nivel del pulmón, a nivel abdominal, a nivel del corazón, una disminución justamente de la diuresis por la deshidratación o hipoflujo que tiene el paciente, el decaimiento del estado general y un estado mental alterado, una alternancia entre la somnolencia, inquietud, irritabilidad, también le puede dar convulsión, la hepatomegalia y o que puede estar acompañado de ictericia y la disminución en el número de plaquetas. Generalmente estos pacientes sí persisten así con estas molestias después de curarse del dengue, se queda con leucopenia persistente y plaquetopenia persistente, deberían de consultar con el especialista que es el hematólogo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se van a complicar? Son los pacientes que durante la fase crítica presenten un escape severo de plasma que le va a llevar a choque por hipovolemia. Es totalmente otro el tratamiento que y describe la fisiopatología y el tratamiento en el choque por dengue. Puede tener sangrado severo, un daño irreversible de algunos órganos y generalmente se da o dura la fase crítica entre 24 y 48 horas. Si el organismo es capaz de sobrevivir a esta fase o de compensarse, él se va a salvar, o si no, lastimosamente los pacientes evitan en esa parte. Entonces, ¿cómo está o de qué está caracterizada la fase de recuperación y convalescencia? Hay una reabsorción gradual por aumento ya de la presión oncótica, se curaron en esas células endoteliales, ¿verdad? Las células de los vasos, ya de los capilares, la toxina ya permiten nuevamente se separan las toxinas de esas uniones y hace que el endotelio permanezca más próximo. Entonces todo eso hace que aumente la presión oncótica, haya una reorganización del líquido. El tercer espacio va a pasar otra vez al espacio endovascular. Todo eso ocurre en 48 a 72 horas recién. Y ahí el paciente va a tener una sensación de bienestar, va a tener una estabilidad hemodinámica y va a mejorar la diuresis. Y es donde aparece ya en la fase de curación esto que se ve. Pueden observar esta imagen. Isla Sí, doctor. Blanca en un mar rojo. Esa es la descripción de eso. O sea, se ve todo rojo y eso. Y es donde empieza también el prurito intenso, ¿verdad? Y el prurito intenso de estos pacientes se maneja con medios físicos. Se le pide a la persona que en un balde, en un recipiente, ponga agua con hielo y se vaya empapando con eso con la ayuda de un trapo para hacer eso. En la fase de recuperación y convalescencia, el hematocrito se estabiliza, también puede disminuir por el efecto de la dilución y que se haya reabsorbido los líquidos que estaban extravasados. El recuento de leucocitos empieza a aumentar y también coincide con la disminución de la fiebre. Las plaquetas generalmente tardan 5 a 7 días después de estas mejorías en tener los valores normales. Esto está también en el manual de la Organización Panamericana de la Salud, las definiciones operativas. ¿A qué se le denomina un caso probable de dengue sin signo de alarma? Toda persona con fiebre menor o igual a 7 días de evolución que reside o ha visitado áreas de transmisión de dengue o con infestación del vector Aedes aegypti 14 días antes del inicio de los síntomas y que presenta al menos dos de las siguientes manifestaciones que están enlistadas. Después tenemos casos de dengue con signo de alarma, el probable caso de dengue, pero que presenta una de las siguientes manifestaciones. Cualquiera de estos síntomas: dolor abdominal intenso continuo, dolor torácico, disnea, derrame, la policerositis en cualquier parte, ya sea en abdomen, en pleura o pericardio, vómitos persistentes, disminución de la temperatura, hipotermia, sangrado de mucosa, sangrado ya sea de la gingiva, que sangre por la nariz,
las féminas que están también en su periodo durante eso y que presente hipermetrorragia, o sea, hipermenorrea, también son considerados pacientes ya con signo de alarma, y todos estos pacientes que vamos a ver más adelante son los que requieren también internación. La disminución de la diuresis por hipovolemia, decaimiento, lipotimia, estado mental alterado, lo que generalmente presentan una alteración del glabo, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. El dengue grave es todo caso probable de dengue con o sin signos de alarma que presenta por lo menos uno de los siguientes signos, que son el choque hipovolémico, el sangrado grave, una dificultad respiratoria, ¿verdad? Por llenarse de líquidos los pulmones, y el compromiso grave de órganos, una encefalitis, hepatitis o miocarditis. Y los casos confirmados de dengue son aquellos que tienen un caso positivo con una más prueba de laboratorio, el aislamiento viral por cultivo celular, el PCR y el ELISA de antígeno NS1, que estaba el famoso test rápido. La detección de anticuerpo IgM para dengue en una sola muestra de ELISA y una evidencia de cero conversión de IgM en muestras pareadas. Todo esto, ¿verdad? También puede ser un resultado positivo o confirmación por un nexo epidemiológico. En la casa, si tuvo el hermanito tuvo dengue, entonces ya después el papá se presenta con fiebre, dolor de cuerpo, decaimiento del estado general, petequias y eso. Entonces eso se llama nexo epidemiológico y también confirma justamente que haya esta patología. Este es los miles de millones de dengue que hay, tienen que ver mucho con la densidad poblacional y el estado justamente de la prevención que se hace, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos de los estados de prevención o cómo podemos hacer que el dengue disminuya? ¿Alguien puede decirnos qué podemos hacer para que el dengue siga eliminando los reservorios de agua? Hay mucho, ¿verdad? Limpiando la casa, tirando todo, así como dice Brandon, el uso justamente de repelente también ayudaría bastante a eso. Y por sobre todo la concienciación, ¿verdad? Es que si tienen algún tipo de estas enfermedades, cualquier arbovirosis que tenga, ya sabemos que es transmitido por un vector, que tiene que ir a consultar, que tienen que ser notificados estos casos a salud pública para poder justamente iniciar la medida de bloqueo de estos. Acá, déjame ver, es este. ¿No ven mi pantalla ahora? Muestro. ¿Se ve esto? Habla de la clasificación de la gravedad para dengue, un afiche que salió en el año 2024, justamente que desde la última actualización que tuvimos de dengue para la región. Habla de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave. Los dengues
Sin signos de alarma son las personas que vive o ha viajado unos 14 días a una zona de transmisión de dengue y presenta fiebre, habitualmente de 2 a 7 días de evolución y dos de los siguientes síntomas: náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor, mialgia, artralgia, petequias y la prueba del torniquete y leucopenia. ¿Alguien sabe lo que es la prueba del torniquete? Bueno, si el paciente presenta dengue sin signo de alarma, lo que se hace es primer nivel y el manejo ambulatorio. Si el paciente tiene dengue con signos de alarma, son los pacientes que tienen dengue y también preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno de los más siguientes síntomas. Entonces, dengue con estos signos se consideran ya dengue con signos de alarma. ¿Y qué se hace con los pacientes que tengan signos de alarma? Van a requerir de monitoreo y hay que internar en un hospital base o un hospital, ¿verdad?, con unidad de dengue. Y los pacientes que presenten dengue de tipo grave, que son aquellos que generalmente se caracterizan por tener un choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma, sangrado grave, según la evaluación del médico tratante, compromiso grave de órgano de daño hepático, este paciente tiene que necesariamente estar en una unidad de cuidados críticos. Esta clasificación es según la gravedad para el dengue, y esto que está acá, esta clasificación es para el manejo clínico del dengue. Eso tienen que aprender y tienen que entender que son dos cosas diferentes. Esto es según los criterios de grupo y pueden ser también dengue sin signos de alarma, que son los pacientes que van a estar por ambulatorio, nivel. Pregunto, ¿están viendo este cuadrito con Sí, lo estoy colores? viendo. Bueno, porque este va a ser el tema de la clasificación del dengue. Si hay alguna pregunta de dengue, sale de esta parte. No le voy a preguntar el nombre del mosquito, sino que le voy a preguntar la clasificación para el manejo clínico, porque acá son donde aparecen justamente este paciente. Los signos de alarma en los dengue grupo A son pacientes que pueden ser tratados ambulatorio, pacientes que toleren la vía oral, pacientes que tengan una buena diuresis, que no tengan ninguna enfermedad de base y por sobre todo que no sean de riesgo social. Riesgo social son pacientes de que viven lejos, que no tienen acceso rápido al hospital, pacientes que viven solos también son considerados en riesgo social, ¿vale? Lo que no van a poder acudir al hospital. La mayoría de estos pacientes vos podés tratar en un centro de salud, en una APS, en un nivel primario, y le puedes mandar a la casa y le tenés en vigilancia, en controles cada 24 horas, ¿sí? O 48 horas, entre 48 y 72 horas. Estos pacientes del grupo B1 son que tienen alguna comorbilidad, son sin signo de alarma, pero que puedan presentar alguna comorbilidad que esté asociada. Son la paciente embarazada, paciente menor de 1 año, mayor de 65 años, los extremos de la vida, paciente con obesidad mórbida, hipertensión arterial, con diabetes, asma, pacientes renales, pacientes que tengan alguna patología del trastorno de la crisis, paciente con hepatopatía crónica, con enfermedad ulceropéctica o gastritis de cualquier etiología, son pacientes que tengan algún problema hemorragíparo también. Y entre otras, el paciente que vive solo, que ya dije, y en pobreza extrema. Estos pacientes sí tienen que estar internados ya en un hospital, sea así mejor, en un hospital general por lo menos, y van a estar en las sillas, y esos son los pacientes que van a encontrar en las camillas. Todavía no hace falta que ingrese, pero sí tienen que estar en observación. Y acá ya están los grupos más que sí o sí ya van a estar hospitalizados en unidad de dengue y que ya requieren ya internación para administración de líquidos o otros tratamientos que así lo requieran, que son los grupos del grupo B2 y el grupo C. Este grupo B2, acá ven, bueno, corresponde, luego tiene el mismo color que el dengue con signos de alarma de DSCA, y el grupo C, que es el dengue grave, que está luego pintado así en rojo porque alerta.
Entonces, los pacientes de B2 son los que tienen dolor abdominal intenso, la palpación profunda o superficial igualmente, vómitos persistentes, que tengan la acumulación de líquido ya sea a nivel abdominal, pericárdico o pleural, por eso se denomina policerositis también, que presenten hemorragia a nivel de la mucosa, cualquier parte de la mucosa, puede ser todo, puede ser boca, ano, vagina, también pueden sangrar estos pacientes que tengan alguna afectación del sistema nervioso central, que presenten lipotimia, hígado más grande y aumento progresivo del hematocrito, que habla de una extravasación, no solamente una deshidratación, sino que una extravasación de líquido importante. Y lo más grave, lo que tengan choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma, que presenten hemorragia y cualquier alteración que puedan presentar. Este es un algoritmo para la atención de casos sospechosos de dengue, ¿verdad? En menor edad, que es lo que nosotros nos compete. Primero que nada, hay que definir el caso, aplicar el triángulo de evaluación pediátrica, ver la parte respiratoria, la parte neurológica o sensorio y la parte también de qué color tiene el paciente, ¿verdad? Que es la parte circulatoria. Segundo, preguntar, hablar con el familiar si cumple o no con la definición de caso sospechoso de dengue. Si en caso de que sí cumpla, hacer en esta pregunta, primero que nada, evaluar y ver en qué fase está. Clasificar primero al paciente si el paciente es de grupo A, B1, B2 o grupo C. Y secundario a eso, ver si tiene o no signo de alarma, cuál es el estado hemodinámico de hidratación, si está en choque, tiene enfermedad, condición de una enfermedad de base o riesgo social, que es bastante importante, que se va nombrando en cada parte, y si tiene que o no internarse. Después de eso, hacer una clasificación con un criterio de gravedad y ver cómo sigue. En el caso de que el paciente no cumpla con una definición de caso sospechoso de dengue, ojo, ahí hay que ver qué es lo que puede ser entonces. Si no es dengue, ¿qué puede ser? Y ahí están las otras arbovirosis y otras infecciones, ya sea por virus y por bacteria, que también presentan casi los mismos tipos de signos y síntomas. Esta es la que le informé hace rato de, de OPS, y habla de algunas otras arbovirosis. Ejemplo, acá tiene Zika, chikungunya, que vamos a usar, y también tiene la de fiebre amarilla. Bastante completo desde la página del ministerio que tiene. Le voy a pegar ahí abajo en el... Esta es el afiche que recién estaba compartiendo, ¿verdad? Con ustedes. Muy bien, con eso terminamos la parte de dengue. Ahora vamos a hablar de la siguiente arbovirosis, ¿verdad? Que es la chikungunya, que pegó fuertísimo en el 2022 y 2023. La fiebre por chikungunya es una enfermedad viral que provoca la inflamación
es muy patognomónico los dolores articulares, el malestar general y por sobre todo que es una patología que puede cronificar. La etimología proviene de un nombre de origen macondo y significa enfermedad de hombre encurvado o retorcido. Y es la primera que se escribió en el 55 por Robinson Marion. La historia, que después pueden buscar para leer, pero se empezó hacia Medio Oriente aproximadamente y después se fue transmitiendo como todas las enfermedades. Acá en la isla de Saint Martin fue el primer caso índice que se encontró en las Américas y fue en diciembre del 2013. Y a partir de ahí, bienvenido chikungunya al continente americano. De ahí se esparció por todos lados. Son dos los insectos que pueden transmitir esta enfermedad, específicamente el Aedes aegypti, que transmite también el dengue, y el Aedes albopictus, que nosotros no tenemos en esta parte de la región, es más del Amazonas y de Centroamérica. Ahí se lo más, un área más templada, el albopictus. La ECA es muy similar en los periodos de incubación, dura entre 3 y 7 días. Y el mosquito, ¿cómo adquiere el virus? También picándole a la persona en el periodo de viremia. El mosquito se vuelve a alimentar y es ahí donde él puede transmitir el virus. Generalmente entre el periodo de incubación extrínseco que dice ahí, que son entre el día 5 y el día 12. Son de 7 a 8 días que el mosquito necesita para poder infectarse de esta enfermedad. Los síntomas del hombre encurvado, ¿verdad? Dolor fuerte en las articulaciones, casi siempre son en las pequeñas articulaciones más que en las grandes articulaciones. Puede tener náusea, vómito, un dolor intenso de espalda, una cefalea intensa, fiebre alta, conjuntivitis, y lo que llama la atención es la aparición del rash. Rash en forma temprana. La frecuencia en los síntomas agudos, la fiebre en casi el 90% aparece sí o sí, el dolor articular sí que quiero decir que hasta en el 100% aparece cefalea, mialgia, dolor de espalda, náusea, vómito. El rash también es muy importante y aparece en las primeras etapas de la enfermedad, que a diferencia del dengue, que aparece ya en el periodo de efervescencia, en el periodo de curación, cuando se está terminando el dengue aparece, en el Zika aparece, en el chikungunya aparece en los primeros días también, que es su diagnóstico diferencial con el Zika. Fiebre, artralgia, y son todos efectos directos del virus y a la respuesta inmunológica frente al virus. ¿Cuáles son algunas? Este es un cuadro de comparativo justamente de eso, ¿verdad? Son bastante similar. La fiebre alta, que se inicia súbitamente, 39 grados, también esa fiebre alta se produce en los pacientes que tienen dengue. La conjuntivitis, que está presente en la chikungunya, que es muy difícil de ver en la enfermedad de dengue. Sí, el dengue presenta un dolor retroocular. Los dolores musculares y articulares están presentes en el dengue, pero son más leves. Y la erupción, ¿verdad? Que aparece primero el rash, que es diferente porque es todo rojo en la chikungunya, a diferencia del dengue, que es un mar rojo con isla blanca que van a presentar. Entonces, al igual que el otro, están los diagnósticos, está el diagnóstico por métodos clínicos, métodos laboratoriales y por cultivo de PCR de esto. Hay inmunoglobulina específica para chikungunya y se puede tomar justamente de la sangre o del suero ya de estos pacientes. Es una enfermedad que cronifica, no tiene cura, y por eso el manejo es sintomático. En la fase aguda vos le puedes dar antiinflamatorio no esteroideo para tratar la fiebre, la artralgia, antihistamínico por el prurito y por el rash, hidratación
y no están recomendados los corticoides para tratar justamente el parar el mecanismo de inflamación de esta enfermedad. En los casos crónicos que puede ocurrir y que es muy común en la enfermedad de chikungunya, que dura más de 6 meses, ya está contemplado, ¿verdad?, el uso del metotrexate como tratamiento para esos dolores crónicos. El metotrexate es un medicamento que se utiliza para algunas patologías oncológicas para frenar esa inflamación justamente que se produce. La prevención es igualito que al dengue, ¿verdad?, por ser el mismo insecto, la virosis, prevenir la propagación del mosquito con el uso de repelente mosquitero, eliminación de criaderos y agua estancada, y justamente la modificación genética de estos mosquitos les llevaron a ellos a sobrevivir a las fumigaciones, a muchos, ¿cómo se dice esto? Muchos insecticidas ya son ellos inmunes, y está comprobado eso en laboratorio y en campo, y también que ya pueden sobrevivir al frío. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es evitar que nos piquen el mosquito y es usar una ropa que sea gruesa para evitar que justamente estos mosquitos puedan llegar hasta nosotros. La vacuna de chikungunya, igual que la vacuna del dengue, se desarrolló ya a partir del año 2022, que estaba en desarrollo, y la AFD ya aprobó su uso en humanos para todos. Y si no te picó dengue, chikungunya o Zika, son una leyenda. Y acá tenemos, se ve esta presentación. ¿Alguien está por ahí todavía? Sí, doctor, se ve bien. Bueno, el virus del Zika, una clasificación taxonómica, el mismo mosquito es el que produce, y las primeras infestaciones, ¿verdad?, por este virus se vio justamente igualito que la fiebre amarilla, eso, que el hombre entrando en el bosque. Pero este sí, a diferencia de los otros, tiene un reservorio que se piensa que es el mono rhesus. Casi muy, muy similar en el periodo de incubación, en la forma de tratamiento. No hay nada así contra el Zika, y también el tratamiento es sintomático, al igual que los otros. Virología le voy a dejar nomás a cargo a ustedes, y lo que aparece en a diferencia de de las otras dos arbovirosis, dice que los que tienen Zika no tienen síntomas o solo tendrán algunos síntomas, y la mayoría de estos casos son leves. Pero ¿cuál es el problema? Para los síntomas son fiebre, sarpullido, dolor de articulación, conjuntivitis, como una viremia así. Pero no, como no cronifica y tampoco molesta mucho, entonces se deja. Pero ¿cuál es el problema? La posible transmisión y los efectos que va a tener sobre el feto durante el embarazo. Este cuadro comparativo tiene que tener siempre en mente cuando se presenten epidemias por arbovirosis. Los tres tienen fiebre, el dengue, el que tiene una fiebre más alta y sostenida en el tiempo, dolor de músculos y articulaciones, los tres tiene, pero ¿qué le gana la chikungunya
a, a esto, el dengue le duele durante el periodo de fiebre y en el virus de Zika es un poquito más leve y hasta podría, no, hasta podría pasar desapercibido. ¿Quiénes tienen edema? Solo el Zika en los primeros 3 días presenta un rash y un edema. El rash justamente en el dengue ya presenta en el periodo de efervescencia cuando está mejorando o curado y en algunas veces en el dengue el único síntoma que presenta el paciente es el rash, pero cuando ya se está curando. Chikungunya tiene un leve exantema así que generalizado o sea, que no es generalizado y generalmente se presenta a nivel de tórax, tronco y poco nada extremidad y el virus de Zika entre el primer y segundo día de fiebre él ya tiene ya su rash. Es importante. Acá en el Zika aparece primero y en el dengue y en el chikungunya ya aparece a lo último. Los dolores retroocular presentan mucho el dengue, también chikungunya y el Zika, eso es inespecífico. La conjuntivitis es algo patognomónico, se ve como vieron hace rato en un 70%, ¿verdad?, de los pacientes que presentan Zika, y la linfadenopatía no es algo que se pueda ver tan común en ello. Hay que buscar bien profundamente a veces. La hepatomegalia es casi siempre único de la chikungunya y el laboratorio ahí que el Zika no altera nada, por eso es que muchas veces puede confundir. Sin embargo, en la tanto dengue como chikungunya hay una leucopenia y una trombocitopenia marcada. Y el único que sangró hasta ahora que se vio que se puede mostrar es justamente al dengue. La forma de transmitir ya dijimos que es vertical, igual que todos los demás arbovirosis, y también por la picadura de los mosquitos. Se dieron cuenta que todas estas enfermedades son de gente un poco no amiga de la limpieza, ¿verdad? Una enfermedad de porcos es lo que tenemos entonces. También se vio que se puede transmitir por relaciones sexuales las tres arbovirosis que cité anteriormente, pero también se encontró que permanecen mucho tiempo en el semen y otros líquidos corporales, incluido flujo vaginal y la orina y también de la sangre. En la transfusión de sangre pueden viajar algunos viriones justamente y por la exposición de los laboratorios y entornos que ya más algo muy laboratorial. Este corté del Ministerio de Perú porque del Ministerio de Paraguay encontré también, pero su definición le copió, le copió muy igual al esto. Voy a compartir también con ustedes al terminar. Acá voy a poner también en el bloque del chat la parte del ministerio, me parece Zika, chikungunya también. Bueno, entonces al examen físico vamos a encontrar principalmente una hemodinamia normal en el Zika. La inflamación se hincha luego, o sea, van a estar edematosos los miembros inferiores, las articulaciones justamente metatarsiana y metacarpiana, y hay un dolor al querer agarrar las cosas, al flexionar esas articulaciones. Febrículas y en raros casos van a encontrar fiebre, alta adenopatía. Si buscas y complicaciones por muerte. No hay vacuna, no hay tratamiento específico, solo el manejo sintomático, el descanso, tomar acetaminofeno, paracetamol para controlar la fiebre, no aspirina por el riesgo de sangrado que esto puede acarrear consigo, y también se aconseja mucho líquido para paliar lo que se pierda por diferentes razones. Para el prurito, que es muy intenso también en esta patología, que le faltó al cuadro ya de comparativo, se puede usar antihistamínico, y entonces hay que aislarle al paciente para no transmitir esta enfermedad. Las recomendaciones para la prevención son las mismas que todo. Acá lo que cita mallas por la malla metálica por las puertas y ventanas para evitar que entren de estos mosquitos a pasearse.
Las complicaciones son las mismas que se pueden ver en la demás arbovirosis, síndrome de Guillain-Barré, la microcefalia que se presenta en muchos pacientes cuyas madres hayan tenido esta patología y la calcificación cerebral de estos pacientes, los pacientes pequeños, ¿verdad? En la guía que le voy a lanzar van a poder leer más detalladamente las fases también y presentación, así como el dengue tiene su clasificación. Chikungunya presenta una fase aguda, una fase subaguda y una fase de persistencia de los síntomas y una fase crónica también tiene. Todo eso le voy a poner ahí en el zócalo. Voy a buscar y voy a poner. Y bueno, hasta ahí era donde hoy quería compartir con todos ustedes las fases de las diferentes presentaciones que puedan tener esta patología, ¿verdad? Que se denominan arbovirosis. ¿Alguien tiene alguna consulta para poder evacuar sus preguntas? La asistencia, la doctora puso todo ya para que ustedes puedan marcar nomás la plataforma. You are currently the only person in this conference.